Mi nombre es Carmen Mayela Mata Bonilla. Nací en Cartago el 8 de febrero de 1960. Soy hija de madre soltera. Tengo una hermana igual, del mismo papá y del mismo mamá. Cuando cumplí 6 años, mi mamá, pues poco lo que recuerdo de 6 años para atrás, pero sí recuerdo que fue una época, si se requiere, la época mejor de mi vida. Cuando cumplí 6 años, les decía que para mí esa época fue la más tranquila porque mi mamá, a pesar de ser pobre, de tener que trabajar para vernos a mi hermana y a mí, siempre tuvimos lo necesario, nunca nos faltó nada. Siempre teníamos vestidos muy coquetos, zapatos bonitos, medias del mismo color del vestido. Lo mismo para mi hermana que para mí, aunque mi hermana fuera un poco mayor. Cuando yo cumplí 6 años, mi mamá se le ocurrió casarse. Ahí, si se puede decir, empezó un calvario para mí. En aquel entonces, varón, empezó con toqueteos. Y cuando yo hablé con mi mamá le dio una pataleta. Se descompuso, se cayó al suelo y casi se muere. Y mi padrastro le decía que eran mentiras. Cuando se le dijo a mi mamá, cuando yo hablé con mi mamá, el Señor me enfrentó y dijo que no, que eran mentiras. Y juraba ante Cristos y cosas que él tenía, que eran mentiras, que no era cierto, que todo eran invenciones mías. Mi nombre es Freddy Robles, estoy aquí para decirles que disfruten de este testimonio de la sanidad maravillosa que Dios hizo en doña Mayela Mata. Esperamos que usted pueda compartir de este testimonio en familia, disfrutarlo, también invitar a algunas otras personas si en algún momento es oportuno. Creemos que va a ser de mucha bendición para su vida y al final estaremos con ustedes para hablar un poco más de eso. Ella prefirió creer y mi padrastro me decía a mí, si habla más, si usted dice más, su mamá se va a morir. Vea cómo se puso por lo que usted dijo. Entonces yo empecé a callar. Y él continuaba. Y él continuaba toqueteándome, levantándose en las noches a toquetearme en las noches y yo le decía, se va o grito. A veces hacía caso, la mayoría de las veces hacía caso. Yo dormía con mi abuela. Mi abuela vivía con nosotros en ese entonces y estaba viva todavía. Mi abuela murió en casa de mi mamá. Era el apoyo que yo tenía. Hasta que tuve 11 años, mi mamá empezó a trabajar dejándome en la casa con mi padrastro. Y ahí abusó ya en un campo más amplio. Más sucia me sentía yo, más tener que quedarme callada porque no podía hablar. De todas formas iba a decir, mi mamá no me iba a creer. Empezaron amenazas, fue una niñez muy fea, la verdad que una niñez atroz se puede decir. Nunca entendí por qué había hecho yo. Cuando yo llegué a mi adolescencia, yo empecé a reclamarle a Dios por qué Él había permitido esas cosas. ¿Qué había hecho yo a los 6 años para merecer ese castigo? Yo tenía entendido que Dios amaba al bueno y castigaba al pecador. Entonces yo empecé a preguntarle, ¿por qué? Cuando tenía 13 años, mi mamá encontró a mi padrastro abusando de mí. Entonces ella se volcó en contra mía peor y me echó de la casa. Me echó de la casa con palabras muy gruesas, muy duras, muy feas que la verdad que no quisiera pronunciar. Muy mal, varón, muy mal. Como que si fuera una basurita. Inclusive había una canción mundana que decía,
Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita que lleva el viento. Así crecí, así llegué a mi juventud, creyendo que era basurita, que el viento jalaba para un lado y para el otro. Una basurita que todo el mundo podía pisotear, que todo el mundo podía maltratar. No me involucré en más basura en mi juventud por la gracia y la misericordia de Dios. Me fui, ya le digo, me salí, me botaron de mi casa a los 13 años. Me fui con mi hermana hasta los 14. Ahí conseguí un trabajo con una señora mayor y empecé a trabajar con ella. Bueno, yo vengo aquí a pedirle trabajo, que usted me ayude. Yo puedo ayudarle en lo que usted necesite, yo lo voy a hacer con todo mi corazón porque yo en serio lo necesito. Yo te voy a ayudar, yo te voy a dar la oportunidad que tú tanto necesitas para trabajar. Todo va a estar bien, yo te voy a ayudar, vas a trabajar acá conmigo en mi casa. Yo voy a confiar en ti. Dios, yo pienso que Dios al que ama, aunque uno sea rebelde, aunque yo en mi rebeldía y en mis cosas, en mi resentimiento, culpaba a Dios, Dios siempre me cuidó. Y sí salía, me escapaba. La señora era muy católica y me mandaba a misa. Vivíamos en el Paseo Colón y ella me mandaba a la misa de la Medalla Milagrosa. Y entonces cerca de ella había un salón de baile y yo me iba al salón de baile porque me encantaba bailar. Y de todas formas, con los antecedentes que tenía, ¿qué más? Viví enamorada de mi esposo desde que tenía 6 años. Mi esposo es hermano del esposo de mi hermana. Yo lo conocí a él cuando se casaron. Él era un muchacho de 16 años. Me enamoré de él. Una chiquilla de 6 años enamorada, pero yo vivía enamorada de ese hombre. Yo lo veía tan hermoso, tan guapo. Y él nunca me maltrató. Entonces nunca me dijo una palabra obscena, nunca me... Entonces como que esa forma de él ser me atrajo. Y llegué, toda mi adolescencia y toda mi juventud viví enamorada de él. Yo creo que por eso me ayudó a que no me metiera en la prostitución o que no cayera más bajo, porque mi único vicio era ir a bailar. Nunca tomé, nunca fumé. Pero sí ya le digo, me gustaba eso. Cuando me hice novia por fin de él, tenía 17 años. Y una de las cosas que él me dijo, yo quiero que usted sea mi novia, pero yo quiero que usted deje de ir a bailar. Vea, mi amor, tengo que decirle algo. Yo a usted la quiero demasiado, ¿verdad? Mis intenciones con usted son muy buenas. Yo quiero una vida entera con usted. Pero hay una condición, o sea, a mí no me parece, no siento bien que usted esté saliendo pues todos los fines de semana. O sea, que en bailes, que con sus amigos. O sea, yo necesito que eso cambie. O sea, si usted quiere estar conmigo, si usted en realidad sus intenciones son como las mías, yo necesito que paremos con esto, por favor. Vea, Lelo, usted es muy aburrido, es muy abuelo. Yo quisiera más bien que usted me acompañe a bailar, a salir. A mí me encantan los bailes, es más, deberíamos ir los dos como pareja para fortalecer nuestra relación. Yo realmente voy a dejar eso y porque te amo y realmente para mí es un sacrificio, pero lo voy a hacer. No era, simple y sencillamente era porque no quería que yo me expusiera, qué sé yo, ¿por qué no? Está bien, no vamos a bailar. Y me aguanté unos años así sin ir a bailar, unos meses. Pero era mucha la tentación de ir a bailar. Y a veces me escapaba. Bueno, cuando trabajaba en el Paseo Colón, cuando tenía 17 años, sometida a lo que la señora dijera, no me dejaba, nada más me dejaba ir a misa, entre comillas. Ella no quería que yo fuera al baile, ella no sabía que yo iba al baile. Cuando yo me hice novia de mi esposo, a ella no le gustó, porque ya entonces yo empecé a salir más, ya me tenía que dar más días libres, entonces a ella no le gustó, entonces digo, no, así no me sirve, mejor es que se vaya. Y conseguí trabajo con una señora, con una americana, con una estadounidense, una familia estadounidense que vivía en Alajuela. Siendo novia de mi marido y con 17 años. Trabajé con la señora unos meses, tal vez unos 6, 7 meses, y un día me dice, ¿le gustó el trabajo? ¿Le gustó la forma mía de ser? Y me dice, ¿a usted no le gustaría irse a Estados Unidos? Viera que yo tengo una hija en Estados Unidos que ocupa a alguien que le cuide a los chiquitos. Dale, vamos.
¿Aló? Sí, amor. Hola Lelo, ¿cómo está? Hábleme más duro porque está empezando a llover aquí. Sí, ahí. ¿Qué pasó, amor? ¿Está lloviendo mucho ya? Bueno, aquí también. No, picando leña, pero ya casi me meto. Diga. Sí, Bueno, te quería decir y contar que pues me salió una oportunidad allá en Estados Unidos y creo que tengo que aprovecharla y irme. pero, amor, pero ¿cómo? ¿Estás segura? ¿Cómo se va a ir para Estados Unidos? No, ¿cómo me va a hacer esto? ¿Y todos los planes? O sea, ya, usted y yo teníamos planes, ya. Ay, Mayela, no sé. Estuve 10 meses. Mi novio ya empezó a llamarme, que se viniera, que nos casáramos, porque si no él iba. Mi novio era alcohólico, en ese entonces él era alcohólico. Era alcohólico, pero yo estaba enamorada perdidamente de él. Entonces me vine para Costa Rica. Me vine en septiembre. En septiembre del 78. Y en abril del 79 me casé. ¡Mayela! ¡Sola! Y mi marido tomaba mucho. Y yo empecé a sentir que ya no se podía, que ya era mucho la situación, de que lo que estábamos viviendo, que ya mis hijos iban para grandecitos, ya Danielito tenía 6 años. ¿Y qué vida le íbamos a dar? Entonces empecé a clamar a un Dios que yo sabía que existía, que no sabía dónde estaba, pero que yo sabía que existía. Dios, tú sabes que te necesito. Me recuerdo que en una de esas crisis, de esos clamadas que yo le pegaba al Señor, una tarde llegó un hermano llamado Carlos Abarca, un siervo de Dios, y me dijo: Mayela, viera que ayer estaba orando por ustedes, y yo la vi a usted, que usted estaba gritando y que usted decía: Señor, ayúdame. Y yo le dije: Carlos, a esa hora exactamente, yo estaba pegando gritos y diciéndole a Dios que me ayudara porque yo quería matarme. Ya me le había tirado un carro, en esos mismos días me le había tirado un carro. La cosa fue que el Señor dijo, mi marido decía, cuando estábamos en San Vito, en esta época, decía: vamos a la iglesia evangélica. Yo sé que si vamos a la iglesia evangélica, yo ahí voy a dejar de tomar. Pero cada vez que mi marido entraba en una crisis, él me ponía a subir a las iglesias de rodillas. Todas las iglesias del país, prácticamente, a donde estuviéramos, íbamos a subir la iglesia de rodillas para que él dejara de tomar. Y cada vez salíamos de ese lugar y iba a la cantina. Que yo me fui, de veras, con mi marido para la iglesia, y mi marido dejó de tomar automáticamente. Otro día de que empezamos a ir a la iglesia, ya mi marido no tomó. Es más, yo creo que el día que fuimos a ese primer culto, mi marido ya no tomó. Y ya no tomó. Y yo iba para acompañarlo. Mi marido, muy contento, se fue y se compró una Biblia y empezó a estudiar la palabra. Los hermanos llegaban a dar un curso de Biblia, y entonces yo lo recibía con él. Y el Señor empezó a quitar la venda de mis ojos, varón, y ahí empezó el Señor a trabajar y a mostrarme maravillas que Él podía hacer conmigo, cosas grandes. El primer milagro que yo vi fue a los mesitos yo me convertí en octubre del 86, les decía, y en el 87 nació mi hijo Adrián. Cuando él nació con los ojos cerrados. Era chino. Mi suegra decía, así era el papá. El papá no abrió los ojos a los 15 días. Y como el chino no abría los ojos a los 15 días, a mí tampoco me extrañó porque mi suegra me decía eso. Pero pasaron los 15 días, el chino abrió un ojo, pero el otro no lo abrió y lo tenía azul. Qué raro ese
chiquillo, ¿por qué tiene los ojos así? Me dijo la suegra que le echara leche materna, que era bueno, que era que tenía infección en el ojito. Entonces yo vengo y le abro el ojito y resulta que lo que tenía en el ojo era como un hierbo, como un pedazo de hígado cuando usted le quita el pellejo. Era un vivo así, la sangre de Cristo. Y yo, ¿qué es esto? Yo me asusté mucho y fui a llamar a mi marido. Él vino y mi suegra me dijo, yo fui a dejarle el almuerzo a mi marido y le conté. Le digo, vamos a tener que llevarlo porque como a mi hijo tuvieron que sacarlo con forzos por ser tan grande, le riparon el ojito. Eso fue lo que dije yo. Ay, Cholita, me dijo, cuando sube el bus, antes de subir el bus me voy para llevarlo. El chiquito estaba en la cama y yo me postré en la cama y yo dije, Señor, yo sé que tú dejaste la sabiduría de los doctores, pero yo sé que la sabiduría que ellos tienen, tú se las diste y yo sé que tú lo puedes sanar. Y mi esposo entró. Lloré el tiempo que mi marido duró bañándose. Y cuando mi marido entró, el chiquito abrió el ojo. El chiquito abrió el ojo y ahí se le veía a la niña el ojo allá adentro. Hinchado todavía, pero ahí estaba la niña el ojo. Yo empecé a pegar de gritos y a alabar a Dios. Y la gente por la calle, vivíamos muy cerca de la calle, más cerca que acá. Y la gente, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y yo decía, que el chiquito no tenía el ojo, le gritaba. Que el chiquito tenía el ojo chipado. Es el que toca la batería en la iglesia. Y así, varón, con cada uno de mis hijos, Dios ha hecho maravillas. A los días, yo empecé con un dolor de cabeza. Y fue dolor de cabeza y dolor de cabeza y dolor de cabeza consecutivo día con día, día con día. Al decir 2 años de dolor de cabeza, ya yo empecé a paralizarme ciertas partes del cuerpo. Cuando no era una pierna, era un brazo, era el cuello. A veces yo caminaba así recto sin volver a ver a nadie porque era un dolor de cabeza que oía truenos en mi cabeza, oía unas cosas raras. Ay, Dios mío, está tronando, les decía yo. Ay, no, que tronando, nada. Yo oía cosas rarísimas. Cuando ya empecé a paralizarme, entonces empecé a ir más frecuentemente donde el doctor. Ya le dije, doctor, es que me está pasando esto. Le vamos a mandar a Cartago que le hagan una radiografía, yo qué sé qué, yo qué sé cuánto. De veras, me mandaron, duraron como 6 meses para atenderme. En septiembre me vieron, me dije, ya me habían tomado radiografías, ya me habían hecho. En septiembre fui por los resultados. En septiembre del 94. Cuando ya fui con el doctor y me dice, vea, le estamos viendo los exámenes y usted no tiene nada. La radiografía que le hicimos está bien, usted no tiene nada en la cabeza, no tiene nada aquí porque cuando eso era que se me había empezado el cuello, no tiene nada aquí en el cuello, entonces no. Usted lo que tiene es estrés. Tantos hijos y la situación económica como está y tal, por eso es que a usted le duele la cabeza, el estrés que está. Me vine y me quedé aquí, me acuerdo que estaba tejiendo algo. Yo empecé a tejer y pues ya no me resultaba, como que no me respondía la mano para tejer tampoco. Dejé el tejido ahí, por ahí, me fui a lavar los dientes y cuando me fui a lavar los dientes no pude lavarme los dientes. Serían las 6:30 de la tarde tal vez. Como a las 8, cuando mi marido llegó de la iglesia, me dice, Chola, ¿qué pasa? No puedo mover la mano. Le digo, vamos al seguro, me dice. En ese entonces el seguro lo cerraban a las 10 de la noche aquí, no había consulta toda la noche, sino hasta las 10 de la noche. No, eso es tensión. Ya me hice un té ahí de altamisa y me voy a tomar el té y me voy a acostar a dormir, lo que necesito es dormir. La altamisa me hacía dormir, no tenía nada de tratamiento, solamente la altamisa. Nos acostamos como a las 8:30 de la noche y como a eso de las 12 de la noche yo me despierto. Y yo estaba brincando, la mano derecha me brincaba en esta posición, me brincaba y me pegaba aquí, así, como aquí así, me pegaba en la frente la mano. Yo estaba vuelta para este lado y la mano derecha encima de mi cuerpo, mi marido estaba de ese lado y ay, qué raro, entonces yo cogí la mano y me la prensé aquí para que no brincara, me la prensé en las piernas y
Tal vez 5 minutos después empezó a brincarme con más fuerza, y brincaba mi cara y brincaba el cuerpo. Y yo no me detenía de brincar, y yo tengo una placa, una planchita de dientes, se me zafó y me voy a ahorcar con estos dientes, por amor de Dios. Entonces yo jalaba a mi marido, brincaba y jalaba. Y, ¿qué es, Cholita? ¿Qué es? Y yo lo volví a jalar para que se despertara, porque no se despertaba. Cuando mi marido se levantó, la luz estaba así, a este lado, entonces él se levantó y prendió la luz. Bien. Maye, ¿qué le pasa? Amor. Y cuando él me vio, dice que yo tenía espuma por la boca y brincaba, todo mi cuerpo brincaba y brincaba de una forma tremenda. Y él empezó yo recuerdo que él empezó a pegar de gritos. ¡Amor! ¡Daniel! ¡Llamen a Marina, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mi amor, despiértese. ¡Llamen a Marina, Enrique! Él empezó a pegar de gritos y los chiquillos se levantaron, las chiquillas se levantaron, todo el mundo lloraba, todo el mundo gritaba y yo trataba de decir. Yo decía que se calmaran, que oraran al Padre. Y ellos me entendían que tranquilos, que ya yo me iba a ir con Dios. Y más lloraban. Yo le pedía por dentro a mi Dios, yo le decía, Señor, dame oportunidad de dejar tranquilos a los chiquitos. Por Dios santísimo, Daniel tenía 14 y Charito tenía 6. Yo oí los gritos de papá, o sea, fue lo que nos despertó. O sea, yo tenía 14 años. Mi hermano Cristian tenía 11, Carolina tenía 9, Alonso 7 y Sharon 6. O sea, todos éramos chiquitos. Y ver ese, o sea, era para nosotros, no sé si papá se acuerda, de hecho no hablamos de eso, pero era mamá brincando en la cama y mis hermanos y yo pegando gritos todos y papá viendo a ver cómo la sostenía. Fue algo que gracias a Dios no veo que ninguno de nosotros quedara traumado, pero sí fue súper impactante para nosotros. Aún así brincando y con esa convulsión que estaba teniendo, yo les hice que no, que llamaran al vecino. El vecino de acá tenía carro. Y entonces me preguntaron, ¿a José? ¿Le decimos a José? Entonces yo les hice con la cabeza que sí. Dios mío, el Señor, Dios santísimo. ¿Qué está pasando, mi amor? Tranquila, mis amores, mamita va a estar bien, Señor. Vinimos a llamar a la Cruz Roja. No, la Cruz Roja nadie se despertaba tampoco. Entonces tuvimos que ir a la Guardia Rural, a llamar a la Guardia Rural para que nos fueran a llamar a la Cruz Roja. En ese lapso a mí me dieron tal vez unas 7 convulsiones. La ambulancia me recogió ahí en Santa María y de veras me llevó. Llegamos como a las 3 y resto de la noche, de la madrugada, a Cartago. Yo entré caminando. El brazo ya estaba completamente caído. Cada cierto tiempo a mí me daba otra convulsión. Permítame decirle que tenemos varios problemas con respecto a doña Mayela. Mi esposa, dígame, ¿cómo está mi esposa? Está bastante comprometido el caso, don Daniel. Doña Mayela en estos momentos es un tumor cerebral lo que tiene. Está muy avanzado y la verdad está muy difícil. Siento decirle que hay que prepararnos para lo que... No me diga eso, doctor, haga de su mejor esfuerzo, por favor, es mi esposa. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro campo para poder darle esperanza de vida a ella, pero es muy difícil la situación. Está muy comprometido, te digo, prepara a tu familia, prepara a tus hijos, prepárate por cualquier eventualidad que suceda y no te podemos dar mucho. Me dice, don Daniel, es que ella tiene un tumor muy grande que está a punto de reventarle, está estrujándole el cerebro. Necesito que usted firme para operarlas, porque si usted no firma no le podemos operar. Y le digo, doctor, le digo, ¿y si no lo operan? Dice, es que es un riesgo que nos corremos, que se corren, dice, porque es probable que ella muera o quede hecho un vegetal. Doctor, ¿qué es lo que qué es? Yo le dije, porque yo todavía entendía, ¿qué es? Es que tenés una sombra en la cabeza, tenés una sombra, en el TAC que te hicimos tenés una sombra. Doctor, cuando yo era chiquita me caí de una hamaca, eso es lo que ustedes están viendo, la cicatriz que... No, dijo el doctor, eso no es otra cosa. Es otra cosa, te vamos a dejar aquí en observación. Ay, Dios mío, yo salí, pero fue deshecho.
Me vine entonces como, le dije a la iglesia, al pastor, cómo estaba todo. Me dice, vamos a orar el martes. Todos, miren, los chiquillos míos lloraban, le pedían a Dios, le decían, Diosito, no se lleve a mamita, la necesitamos aquí. Pues dice mi hermana que yo tenía la boca por acá. Estaba parapléjica prácticamente. Los doctores, recuerdo, ya en cuidados intensivos, llegaban y me decían, doña Carmen Mata. Sí, señor. ¿Usted es casada o soltera? Yo les decía, yo soy casada. ¿Dónde se casó? En tal parte. Pero yo no sabía que no articulaba palabra. Mi mente hablaba, pero mi boca no pronunciaba palabra. Mi mamá llegaba, en ese entonces ya me había reconciliado con mi mamá. Cuando llegué a los pies del Señor, ya había perdonado a mi mamá. Y ella iba a darme comida. Pero mi mamá me daba comida por las orejas. Y yo, ¿pero por qué me mandan a mamá que me dé comida por las orejas? Ya mamá está muy viejita. ¡Qué pecado más negro! Y mi mamá salía. Yo llevaba a mi mamá a fumar, decía yo. Y mi mamá lo que iba era a llorar, a deshogarse afuera porque ella no podía resistir el verme así como yo estaba. No puede ser, Dios. Ayúdame, te lo pido, Señor. Haz un milagro, Señor, te lo pido. Ya mi cuñado y mi hermana habían venido diciendo se muere. Alisten la caja mejor porque Mayela no sale con vida de ahí. Ya estaba, era una cosa que... Eso es lo que habían dicho los doctores. Ajá. Recuerdo que en ese entonces trabajaba la doctora Lobo en el Calderón Guardia. Ella era fisiatra del Calderón Guardia. Ya cuando se dieron cuenta que yo estaba en el hospital, en ese hospital, el pastor llamó. La doctora Lobo es amiga del pastor. El pastor llamó a la doctora Lobo. Mira, Damaris, es que hay una muchacha aquí de Santa María que hacía así, que voy a ir a darme una vueltica, ya le dijo. Dino, la verdad no son buenas noticias. Me asesoré, investigué todo sobre el caso de doña Mayela y no hay esperanzas, pastor. Vamos a tener que preparar pues bien a la familia y explicarles bien la situación y darles todo el apoyo que necesiten. Entonces el pastor le dijo, sí, pero el Señor la va a levantar de ahí. Ya cuando eso, ya mi esposo había venido de verme y habían estado orando. Mis hijos dice que clamaban de una forma tremenda. Me sentaron en esa silla y yo empecé con todas las fuerzas de mi vida, con todas las fuerzas de mi cabeza, empecé a tratar de mover algo, un músculo, cualquier cosa. Y moví el dedo gordo del pie. El dedo gordo no, el dedo del corazón, el dedo del centro del pie, así. Y yo dije, yo de aquí me levanto, bendito sea el Señor, y empecé a glorificar y alabar al Señor. Pero siempre tenemos que confiar y confesar que Dios es grande y maravilloso y que si creemos en Él, Él puede hacer cosas maravillosas. Sé que tú conmigo estás. Y la sorpresa fue que ya después hicieron el TAC y ya no tenía nada, para la gloria de Dios. Este testimonio puede ser también real en usted, en su familia, en cualquier persona, un vecino o alguna persona que usted conozca. Si está sufriendo una enfermedad o una necesidad de esta índole, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Lo que hizo en doña Mayela también lo puede hacer en su vida. Esperamos que usted pueda comunicarse también con nosotros a los teléfonos y a las direcciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Nunca me abandonas y sola no estoy y tú estarás conmigo. Nunca me abandonas.